estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine y en el día de hoy vengo a comentar el último vídeo de Dallas Review. ¿Lo habéis visto? Es una entrevista bastante interesante a una chica que tiene TID, trastorno de identidad disociativo, lo que antes y más comúnmente se conoce como trastorno de la personalidad múltiple, y es bastante interesante. Para los que no lo sepáis, yo estudio psicología, entonces me ha parecido muy curioso no solo que ella contase su experiencia, sino también ver cómo Dallas, persona que es ajena a esas vivencias, le cuestiona cosas, no intentando desmontarla o intentando nunca con una manera agresiva o de ninguna manera intentando atacarla, no me refiero a eso, sino cómo intenta entender lo que ella vive y cómo ella lo vive. Me ha parecido muy interesante. Antes de nada, aclarar que yo no estudio psicología clínica y no es uno de los principales puntos de mi interés, así que lo que es un análisis más técnico y un conocimiento más profundo acerca de ese trastorno y cómo funciona, no os voy a poder dar en este vídeo y tampoco quiero ir por ahí. Quiero opinar en general de cuestiones un poco más vulgares o de psicología general, ¿vale? Antes de nada, decir que esta chica me ha parecido súper simpática. Ella se llama Siyu y tiene un sistema bastante chulo. Me ha sorprendido el hecho de que ella se conoce muy bien y conoce su sistema muy bien. Eso es muy interesante. Lo que pasa es que hay una duda que me come la cabeza constantemente durante todo el directo y es el tema de si ella está siguiendo algún tipo de tratamiento o algún tipo de terapia o algún tipo de apoyo de alguna forma. Porque ella sí que hay un momento de la entrevista en el que empieza a decir por qué tiene desconfianza en los psicólogos y por qué no le gusta iniciar una terapia psicológica, qué miedos tiene, etcétera. Pero no aclara si alguna vez ha estado en alguna terapia psicológica, si actualmente lo está, si está con tratamiento psiquiátrico o con medicación, y son cosas que para mí se hacen muy interesantes. O a lo mejor ella está simplemente por su cuenta, gestionándolo como pueda, etcétera. Todo eso se me hace muy interesante. Sí que es verdad que en un punto concreto dice que consume contenido de internet de personas que cuentan sus experiencias y hablan y muestran cómo es convivir con este trastorno. Pero personalmente sí que me gustaría saber qué tipo de apoyo recibe. Creo que es un punto interesante que comentar sobre su experiencia. Me gusta muchísimo. No sé si os voy a transmitir la misma sensación que transmite ella cuando habla de estos temas, ¿no? Pero me gusta mucho la pasión, la alegría con la que ella está hablando de sus alters. Ella habla como con mucha confianza, o es la sensación que a mí me da en líneas generales, a pesar de que pues a veces puedo hablar de manera más tímida o demás, pero tiene las cosas claras y a veces incluso cuando está hablando de cosas malas de alguno de los alters, está como nerviosa, pero lo sigue contando igualmente. Entonces como esa confianza, esa alegría, esa incluso pasión en algún punto en concreto, sobre todo hacia el final de la entrevista que he visto, ha sido bastante interesante. También la parte final cuando ella deja que otro de los alters tome el control del sistema y luego otro más, es muy curioso de ver. Hay grabaciones de muchas personas que les pasa eso. He visto unas cuantas y siempre es muy curioso, pero muchísimo. Hay gente en la que se nota un cambio súper brusco, pero a niveles exagerados. Contaros que leyendo sobre este tema he estado mirando artículos, información un poco más básica y de divulgación, y he encontrado una parte muy curiosa que creo que es esta cita en concreto para analizar esta entrevista es bastante interesante. La página es de Psicología y Mente, ¿vale? Y decía: en la identidad disociativa la clave es la memoria. En las definiciones de trastorno de identidad disociativo, las alteraciones en la experimentación de los recuerdos son el elemento central. Esto significa que en la mayoría de casos se describe una incapacidad para recordar sucesos y a veces incluso se llega a hacer referencia a una memoria compartimentada, como si en un mismo cuerpo existiesen varias personas capaces de acceder a recuerdos a los que nadie más puede acceder. Eso sí, en realidad esta división absoluta entre contenidos recordados no existe como tal y es solo aparente. Pero es bastante curioso porque es cierto que la pieza clave es la memoria, y ella a veces lo cuenta. Hay una experiencia en concreto que ella cuenta que uno de los alters había hecho cosas, otro de los alters se acordaba de lo que el otro alter había hecho y un tercero no era consciente de que ese primer alter había hecho esa cosa. Y es muy interesante, es muy interesante. También he leído algunas hipótesis que defienden, básicamente las principales hipótesis o las más fuertes, defienden que el desarrollo de este trastorno puede estar ligado a sucesos posteriores a un abuso,
etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que durante toda la entrevista de manera personal me estaba comiendo la cabeza, y es que ella constantemente se refiere a su trastorno como identidades, y Dallas utiliza la palabra personalidades. Es una chorrada, pero yo lo estaba escuchando y estaba notando esa diferencia, y que cada vez que decía personalidades, ella decía, imagínate, Dallas decía, ¿y qué pasa con estas personalidades? Y ella decía, bueno, pues mis identidades, siempre como que le corregía. Y hay un momento concreto en el que ella explica esto. Entonces quiero poneroslo porque me parece que lo hizo muy bien. Creo que es por aquí. Y tener un poquito de todos al mismo tiempo, ¿no? A mí una analogía que me gusta, no sé si la conocerás, la serie de Steven Universe. Sí, pero no la he visto. O sea, las sombras entre sí se pueden fusionar y las fusiones son bastante parecidas, al menos desde nuestra perspectiva, a las fusiones de Alters. Entiendo. Bueno, yo no me veo la serie, así que no tengo mucha idea, sinceramente. Lo que no me dijiste antes es que mantenías relaciones con uno de tus alters. Ya, sí, porque no supe cómo sacar el tema con las preguntas y así. Ay, no pilla bien el minuto. Bueno, eso está curioso, la verdad. Divertido. La mayoría del tiempo sí. Está muy bien. Bueno, no sé si me quieras decir algo más para despedirte. Puntos cortos así para quitar estereotipos, quitar cosas que la gente piensa y así. Como el por qué se le llama TID, trastorno de identidad disociativo, y ya no se le llama personalidad múltiple. Que Creo que en algunas organizaciones de salud sí que se le sigue llamando personalidad múltiple, y a nivel coloquial se llama personalidad múltiple, y Dara se va a poner el título y probablemente yo también lo ponga. Pero técnicamente sí que se cambió el nombre, y ella lo explica bastante bien. es básicamente porque la personalidad puedes decir, pues es muy cariñoso o es muy no sé qué, pero no es la persona en sí. Se dividió más en identidad porque no solo varía el cómo es hacia las personas o hacia entre alters, también varía su propia forma de expresarse, de hablar, de moverse, lo que has visto de géneros y edades, y por eso no se le considera como personalidad múltiple, porque no son muchas personalidades, son como muchas identidades. Cuando estabas Muy bien explicado, me gustó mucho cómo lo dijo. No es lo mismo la personalidad, que tú puedes tener una personalidad más extrovertida, más introvertida, y es una manera de relacionarte con el mundo y con una manera de comportarte, básicamente, que la identidad, que es lo que tú eres, cómo tú eres, y ella se refiere como a la persona en sí. Me ha gustado mucho cómo lo ha explicado. Más cosas interesantes que comenta. A ver. Mi punto favorito del directo, ya lo sabéis. Por influenciarlos tal, y después hay otros, que eso ya me parece una locura, los que dicen que es una parte de la esquizofrenia. Bueno, Vale, aquí ella está diciendo, está contando su problemática con el tema de los psicólogos, ¿vale? Yo no conozco suficiente como para poder decir si es una parte de esquizofrenia o no. La esquizofrenia es un trastorno o un espectro de síntomas relacionados con cuestiones psicóticas, ¿vale? Entonces yo no conozco suficiente como para poder deciros si se puede considerar así o no, pero entiendo que de primera suena chocante. Pero aquí viene Dallas a hacer pues una cuestión sobre la psicología que quiero comentar. como la psicología en sí misma ni siquiera se basa en el método científico porque no puede hacerlo, pues son todo puras teorías de cada quien. Pero, en fin. Entonces, ¿qué es lo que te pasó con el psicólogo? Vale. Ella cuenta una anécdota, etcétera, ¿vale? Que, por cierto, lo que hizo ese psicólogo estaba muy mal hecho. Ella cuenta que el psicólogo le intentaba meter las ideas del propio psicólogo en ella. Eso está súper mal hecho. Dallas... Es que me encantaría escuchar su opinión largo y tendido, y además poder preguntarle sobre los temas de por qué Dallas considera que la psicología no es una ciencia o no puede aplicar el método científico. No es que yo sea una defensora ciega y súper radical con el tema de la psicología es una ciencia. Sí, la psicología es una ciencia, pero también sé las limitaciones que tiene. Pero me interesaría mucho escuchar los puntos de Dallas, porque entiendo que cuando hace una crítica tan repetida en el tiempo, tantas veces y tan tajante, debe tener unos buenos argumentos de base. Y a mí me interesaría mucho conocerlos. Y digo, no solo en vídeo, sino poder interactuar con una persona que piensa así, ya sea Dallas o cualquier otra persona. Así que deja en los comentarios si tú también opinas parecido a eso, porque me gustaría un montón leerlo y un montón poder conversar contigo. De hecho, llevo un montón de tiempo. Hace 1 año y pico, mi primer vídeo de Dallas, la psicología sí es una ciencia. Qué momentos aquellos. Más cosas que me han gustado de este directo. Este punto. ¿Algo malo, malvado, malo para ti o para los demás de alguna manera posible? No, es uno de los típicos estereotipos. O sea, no pasa nada, es normal por películas y así. Sí, exactamente, justo. Definitivamente es algo que como que la gente constantemente dice en plan de, oh, las voces de mi cabeza me dicen que le queme, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿sabes? Hay muchas películas. Yo creo que aquí se refería más a voces en plan, pues eso, más
No sé, yo no las... O sea, yo el prototipo, estereotipo de persona que se refiere es como el de esquizofrénico. O sea, el estereotipo de persona que oye voces y quiere matar gente, yo lo asocio más a esquizofrénico que a persona o sea, a persona con este trastorno de personalidad múltiple o de identidad disociativa. Series y cosas así, que es como, uy, las voces de mi cabeza me dicen que te queme y cosas del estilo. ¿Cómo es realmente? Nosotros siempre... Eso, o sea, eso puede llegar a pasar. Eso puede llegar a pasar. O sea, no sé si en este trastorno en concreto, pero en las esquizofrenias sí, tú puedes tener voces que te digan cosas que normalmente no suelen ser muy bonitas. La verdad, las cosas que dicen. Así que nada, aclarar ese punto. Y el último punto, que es mi favorito también, mi segundo favorito, esto lo he comentado también en un montón de vídeos de temas muy variados y es algo que no puedo Negar mucho en general lo que pasa, siempre, todas las circunstancias que me pasan de este estilo. Me pasó sobre todo cuando Sara salió hace muy poquito, como por primera vez, habló por primera vez en mucho tiempo con alguien de afuera. Es como, no estaba acostumbrada a eso y es más que nada entró como en etapa de negación. Entiendo, porque como que lo haces tú, ¿no? Sientes que a fin de cuentas lo estás haciendo tú y no es que haya otra persona. Sí, al principio sí teníamos algunas peleas, sobre todo con Fengrid, porque él me intentaba convencer y debatíamos de por qué sí, por qué no decíamos. Entiendo. nene. Pues vale, no sé si te olvida algo más o quieras decir alguna cosita más. Creo que solo me queda un punto chiquitín, si no me equivoco. Dime. El que hay mucha gente, esto más que nada lo sabemos por otros canales y cuentas diversas de redes, que hablan de sus propias experiencias con TID. Vale, spoiler, de lo que va a hablar, que esto lo habla muchos vídeos yo, ¿no? La enfermedad mental, el trastorno mental, el tener cositas así, ¿vale? Que por definición no son agradables para la persona que convive con ellas, ¿no? Es una dificultad añadida para enfrentarte al mundo. Está de moda. Está de moda. O sea, los personajes con trastorno límite de la personalidad de las series son admirados y se quiere ser como ellos. En las series de adolescentes hay un personaje depresivo y la gente quiere ser como ellos. Y en redes sociales alguien habla de su problema con la bulimia y la gente quiere ser como ellos. Está como esa moda de destacar precisamente por cosas por las que no debería molar destacar. Entiendo el punto en el que tú recibes un cariño social, una aceptación social, una serie de likes y de comentarios bonitos cuando tú expones eso. Pero en sí las vivencias no suelen ser agradables, o es que por definición un trastorno es algo que te afecta al desarrollo normal de tu vida y que te produce unos daños a ti o al resto de personas, ¿sabéis? Y ella va a hablar de este tema. Les llegaban comentarios como diciendo, ay, ¿cómo puedo tener eso también? Yo también debería tenerlo, no sé qué. Sobre todo por esto relacionado a lo que decías antes con Fengrid de lo de relaciones entre alters. Sí. Hicieron un TikTok haciendo una broma con eso, una persona que tenía TID y tal. Y había un montón de gente en los comentarios que decía, tutorial, please. ¿Y eso te hace gracia o te molesta? No entendí. Un poco de todo, o sea, cuando te ponen tutorial, please, para ese tipo de cosas me hace gracia. Pero después gente que se piensa que se puede generar o cosas así, sí que es un poco como, pues no, ¿por qué te quieres generar eso? Porque para ti en sí es algo malo tenerlo. Es tanto bueno como malo. Imagínate simplemente no poder tener control de nada de lo que pasa a tu alrededor. No controlas lo que dices, no controlas lo que haces, no controlas nada. Pero después vas a tener que cargar con esas consecuencias tú. Entiendo. Eso que narra ella debe ser muy frustrante de vivir. Debe ser muy frustrante de vivir. A mí me choca muchísimo que una persona... Entiendo que haya gente que haga pues, memes de sus trastornos y tal. También entiendo que eso es una manera de afrontarlo. Muchas veces no, te lo llevas al humor, jaja, jaja. Pero... en serio, que haya gente que diga, en plan, tutorial please, jaja, vale, pues también puedo entender el meme, pero que haya gente que de verdad quiera aprender a autoprovocarse un trastorno de identidad disociativa, que haya gente que admire no a personas con trastorno límite de la personalidad, que eso guay, sino el trastorno como tal, que ese es uno de los trastornos que a mí, en mi experiencia con las redes sociales, he visto que más admirado está. A mí me parece muy heavy, ¿eh? A mí personalmente me parece muy heavy esta situación social. Y ya os digo, no es por la parte de los memes, es por la parte de que existe una aceptación que llega hasta un punto, siempre digo lo mismo. Y esto pasa en muchos ámbitos de la vida, ¿vale? Actualmente. Una cosa es la normalización, ¿vale? Y otra cosa es la idealización. Lo que estamos intentando es normalizarlo, es decir, que pues se entienda, se conozca más o menos, que se pueda hablar abiertamente, que tú puedas contarlo por ahí, no pase nada y no te miren tan raro y la gente pues tenga una actitud más abierta hacia ello, ¿vale? Y sea algo normal, entender que somos muy diversos y una de las cosas en las que somos diversos es neurodivergentemente, o sea, las personas que somos
¿Cómo es ese término? Se me acaba de ir de la cabeza completamente lo que estaba diciendo. Seguimos. Pero otra cosa es la idealización, que es el tema de magnificarlo y creer que es súper guay y creer que no hay parte mala. Eso pasa con las discapacidades, eso pasa con los movimientos de aceptación corporal y de las tallas grandes. Una cosa es que sean cosas normales, que sean cosas aceptadas socialmente y que sean cosas con las que podamos ser abiertos, y otra cosa es que se vea como lo ideal, lo guay, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque muchas veces para llegar a ese punto lo que nos estamos olvidando es de la parte mala que tienen, ¿vale? Y lo ocultamos. Y no queremos ver la parte mala que tienen. Y eso, pues, lo veo negativo a muchos niveles. Dicho esto, chicos, dejad en los comentarios cositas interesantes que sepáis de este tema. Si conocéis alguna experiencia o qué os ha parecido en general la entrevista. Dejad un super like, suscribíos y nos vemos en la próxima, chicos.